Up next on Hudson Church. En medio de todos estos hombres está la mujer gentil, o sea, la extranjera, ex prostituta, en medio de todos estos hombres. Porque Dios cambia la historia, Dios transforma la vida de las personas. Gloria a Dios. Hace unos días estábamos haciendo un negocio con una señora como de más o menos 70 años. No soy bueno poniendo edades. Estábamos haciendo el negocio con ella y estábamos ahí. Nosotros decíamos un precio, ella decía otro, para adelante y para atrás. Aparece un señor como 80 o arriba de 80, muy amable, muy tranquilo, y empieza a conversar conmigo. Pero no habla nada del negocio. El señor es el esposo de la señora. El señor no opina sobre el negocio. La conversación está normal, nada fuera de lo común. Hasta que él me pregunta, "Where are you from?" Y yo le respondo, sin ningún complejo, hasta con un poquito de orgullo, le digo, "I'm from Colombia." Y el viejo hace una sonrisa como maliciosa y me dice, "Cocaine." Y a mí ese tipo de chistes y comentarios no me gustan mucho. Entonces, si usted tiene un chiste sobre colombianos, se lo puede decir a Fabio, no me lo va a decir a mí. Mi esposa que me conoce, ella me miró como diciendo, déjaselo pasar, estamos haciendo un negocio, pero yo no se lo dejé pasar. Y le tiro aquella metralleta y le digo, pero a usted le gusta la droga, a usted le gusta el perico, ¿por qué? Usted, si le gustara la música, me hablaría de Shakira. Y no estoy diciendo que Shakira es bueno para que los religiosos me van a tirar piedras. Solo estoy diciendo que es colombiana. Usted, si le gustara el deporte, se fuera dado cuenta que un colombiano ganó el Giro de Italia, otro ganó el Tour de Francia. Tenemos jugadores de fútbol en las mejores ligas del mundo. Tenemos el mejor café de Colombia. Es más, si usted quiere, hable de la belleza de la mujer colombiana, pero no me venga con ese cuento de que cocaine. El viejo sinvergüenza, en vez de echarse para atrás después de esta descarga que yo le doy, él empieza a mencionar las cosas buenas de su país, era de por allá de Croacia, y empieza a mencionar todos esos apellidos raros. En la NBA tenemos a yo no sé quién, en Italia tenemos a Mandzukic, en España tenemos a Rakitic, el campeón de la Champions se llama Modric, y yo le dije, Hudson Church tenemos a Bosnich. Y aunque es difícil querer cambiar la historia de un país, porque es bien complicado, sí es posible cambiar nuestra historia. Sí es posible cambiar nuestra historia, y nuestra historia puede cambiar cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y el título del mensaje de esta tarde es La fe que cambia la historia. Y lo primero que nosotros necesitamos para cambiar nuestra historia es reconocer que nuestra historia necesita ser cambiada. Mire, existen patrones y conductas que se vienen repitiendo de generación en generación. Mira, hay cosas que practicaban nuestros bisabuelos. Un ejemplo, que mi bisabuelo era borracho, entonces que el abuelo borracho, entonces que el papá borracho, entonces que el tío borracho, que el hermano mayor borracho, que el hijo, que el nieto borracho. O si no, divorcio de la bisabuela, abuela, divorcio. Droga. Mentiroso. Y así se repite la historia una y otra vez. Y cuando nosotros identificamos esto, nosotros tenemos que hacer algo para cortar con esto y cambiar la historia de nosotros en adelante. Amén. Y miren, no se trata de echarle la culpa a nuestros antepasados y lavarnos las manos. No se trata de eso, porque es que Dios a cada uno de nosotros nos creó con la libertad de escoger y tomar nuestras propias decisiones. Todos de nosotros tenemos esa libertad. No es que, mi abuelo era gritón, mi papá gritón, mi hermano mayor gritón. Eso no quiere decir de que tú también tienes que ser gritón. Si usted es gritón es porque usted decidió ser un gritón.
Amén. Mire, Dios es justo y Dios no nos va a juzgar por los pecados de otros. Dios no nos va a pedir cuentas por las acciones de otros, porque la salvación es individual. Usted solito tiene que dar cuentas por sus propios actos, no por los de nadie más. Usted no puede ir a decir, Dios mío, es que mi abuelo era ladrón, mi papá ladrón, mi hermano mayor era ladrón, entonces yo por eso soy ladrón, y Dios le va a decir, ay sí, mi hijo, pobrecito, usted tiene razón, la culpa no es suya. Esto no funciona así, iglesia. Dios te dio la libertad de escoger, tú decides qué vas a hacer, tú decides qué decisión tomas. Tenemos el libre albedrío. Amén. Y nuestras propias decisiones van a traer nuestras propias consecuencias. Ahora, no ignoramos que Satanás es astuto y coge esas malas experiencias que hemos tenido, esos malos ejemplos que hemos recibido, y los usa para mantenernos atados a aquellas cosas, para que se repitan de generación en generación y nosotros sigamos practicando esas malas costumbres, esas malas prácticas, esos pecados que practicaban nuestros antepasados. La buena noticia es de que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra fe, Jesucristo cambia la historia. Amén. Jesucristo cambia la historia. Ahora, aprendemos de Cristo, adquirimos la verdad, y esa verdad se la pasamos a nuestros hijos, y nuestros hijos se dan a pasar a nuestros nietos. Entonces esa bendición va a ir de generación en generación, va a cambiar la historia. Y lo que voy a decir ahora es sumamente importante para que usted pueda recibir el mensaje de parte de Dios en esta tarde. No importa lo malo que usted haya hecho, no interesa lo muy malo que usted haya hecho, ni lo bajo que usted haya caído. Usted me puede decir a mí, no, es que yo he abortado, no, es que yo he sido un ladrón, no, es que yo he vendido droga, no, es que yo he sido una prostituta, no, yo he sido satanista, yo he sido homosexual, yo he matado gente. Si te arrepientes y recibes a Cristo, Dios te perdona y cambia tu historia. Y esta es la gracia, hermanos. En ninguna religión, en ninguna creencia usted va a encontrar la gracia manifestada de esta manera. Y mucha gente, inclusive cristianos mismos, todavía no han podido entender esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la fe en Jesucristo, el creer lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, nos pone en posición de recibir lo más grande que el ser humano puede recibir: la salvación, tener paz con Dios, solo por creer en Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue lo que cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque es que el hombre sin Cristo iba para el infierno, pero cuando el hombre conoce a Cristo, ahora su historia cambia y su destino también cambia, porque ahora lo que le espera es una eternidad en el paraíso, junto al Padre. Cristo cambia la historia. Amén. Mire, Jesús cambia el lamento en baile. Jesús cambia el lloro en alegría. Jesús cambia la maldición en bendición. Jesús cambia la historia. Y alguien que me está escuchando puede decir que ¿de dónde yo saco esto? Bueno, todo esto yo lo saco de la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Lo digo porque también soy un testimonio vivo de que el poder de Dios transforma, de que Dios cambió mi historia. Conozco personas a mi alrededor que Dios les ha cambiado la historia. Y me gustaría preguntar si Dios le ha cambiado la historia a alguien en este lugar para que lo celebre. Dele un aplauso a Jesús. Dele gracias. Alabe su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, la Biblia habla de un hombre que se llamaba Saulo, y Saulo era un perseguidor de los cristianos, era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo, y él no era el tipo de personas que llegaba a la casa y decía: ¿hay algún cristiano en casa?
No, el hombre llegaba tumbando la puerta, maltratando a la gente, azotando, separando familias, metiéndolos en la cárcel. Así como llega la migración. Mentiras. Creo que me excedí un poquito. Que Dios bendiga a las instituciones. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Aquí el mismo Saulo nos cuenta lo que él hacía. Dice, antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Mira el pensamiento que tenía Saulo. Versículo 10. Eso hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Este hombre era un perseguidor acérrimo. Versículo 11. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Mire, hermano, este hombre que odiaba todo lo que tenía que ver con Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesús resucitado. ¿Y saben qué? Cambió su historia. Saulo fue transformado en Pablo, uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Gran parte de la Biblia fue escrita por Pablo. Ese hombre entregó su vida entera al servicio de Jesús. Recibió cárcel, recibió azote, recibió persecución, todo por el amor que él tenía por Jesucristo. En una de sus cartas él mismo se autodenomina esclavo de Jesucristo. Y este testimonio es grande, iglesia. Este testimonio es poderoso. Como un perseguidor que odiaba todo lo que tenía que ver con Cristo. Le cambia la historia y se convierte en un servidor de Jesucristo. Amén. Y yo resumo la historia y la hago corta por cuestión de tiempo, obviamente, pero no quiero que usted se vaya a ir con la imagen de que Saulo era un loquito que estaba buscando recompensas, o como dicen los dominicanos, que Saulo era un loquito viejo, porque no lo era. Saulo era un hombre con estudio. Saulo era un hombre con reputación, con un nombre, era un hombre importante. Mira, él mismo también se define en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Mire todos los diplomas que tenía el apóstol Pablo antiguamente, Saulo, porque Dios le cambió la historia y hasta el nombre se lo cambió. Mira, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Mire el hombre como tenía esa pared llena de diplomas y lo seguro que él se sentía. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8.
Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y versículo 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe que cambia la historia. Es la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Denle un aplauso a Jesús. Hermanos, estamos viendo a un hombre que leímos, odiaba todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Y cuando tiene ese encuentro y Cristo cambia su historia, lo vemos diciendo que todo lo que él ha construido en este mundo, que todo lo que él se ha ganado, lo tiene por basura cuando conoció a Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire, si Dios cambió la vida de Saulo, seguramente puede cambiar la vida de cualquier persona que se atreva a creer. Amén. A mí me gusta una frase que leí de un señor que se llama Billy Graham en un libro que decía: la conversión, el cambio que tenemos cuando conocemos a Cristo, esa conversión es amar a las personas que antes odiábamos y odiar el pecado que antes amábamos. No hay qué frase más linda nos regala este escritor. Mira, hay otro caso en la Biblia de que si usted no está bien sentado se puede ir para atrás, de cómo Cristo cambia, Dios cambia la historia de las personas. Esto es uno de los casos más sorprendentes que tiene la Biblia. El pueblo de Israel, dirigido por Josué, ya estaba Josué como líder, venían conquistando las tierras que Dios les había prometido. Y ellos venían conquistando, Dios les entregaba y ellos entraban y iban conquistando y apoderándose de todas las tierras. Y antes de entrar a Jericó, que era una de las tierras que Dios les había entregado, Josué manda a 2 espías, valga la redundancia, a espiar aquella ciudad. Los 2 espías llegan a Jericó y entran a la casa de una mujer que se llama Rahab. Rahab era una mujer, la Biblia la describe como ramera, era una prostituta. Alguien del pueblo ve a estos 2 espías entrar a la casa de Rahab y va y se lo informa al rey de Jericó. Dice: mira, hay 2 espías, vinieron 2 extranjeros y están en la casa de Rahab. El rey inmediatamente manda a unos hombres a investigar qué es lo que está pasando. Y cuando estos hombres llegan a la casa de Rahab, Rahab sale al encuentro y les dice: sí, los 2 espías vinieron, pero ya se fueron. Si usted sigue por este camino, puede que los alcance. Pero la realidad es que Rahab había escondido a estos 2 extranjeros, enemigos de su propia nación, en la terraza de su casa. Y después de que ella los esconde, tiene una conversación con ellas. Y vamos a Josué, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer todos al ritmo de nuestra hermanita Laura, por favor. Josué, capítulo 2. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos del oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Gloria a Dios. Mire la conversación que tiene esta mujer con los 2 espías.
Y a mí, de las cosas que más me gustan de este pasaje bíblico, es como la palabra se confirma en la misma palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Rahab no vio lo que Dios estaba haciendo en las otras ciudades. Rahab solamente escuchó. Y con lo que ella escuchó del poder y las maravillas que Dios estaba haciendo allá, fue suficiente para que ella creyera. Y cuando ella creyó, le dio toda la gloria a Dios y reconoció que el Dios de Israel era el Dios supremo en los cielos y en la tierra. Amén. Una mujer extranjera, una mujer que creía y adoraba en otros dioses, una mujer que la Biblia dice que era prostituta, solo oyendo le dio la gloria a Dios, solo oyendo creció su fe. ¿Ve por qué nosotros somos tan insistentes con ustedes, pueblo de Dios, cuando le decimos que hay que estudiar la Biblia, que hay que hablar la Biblia, que tenemos que hablar la palabra de Dios, que tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque por medio de nuestro testimonio hasta el más incrédulo puede llegar a creer. Amén. Los dos espías aceptan lo que ella les propone. Ya lo que le está diciendo es: perdónenos la vida, yo los escondí. Y no me perdone la vida a mí, perdone mi vida y la de mi familia. Entonces los dos espías aceptan lo que ella le propone y le da unas instrucciones. Le dice: mire, tiene que colgar un cordón rojo en la ventana. Y cuando nosotros vengamos a conquistar Jericó, que cuando ellos llegaban era matar a todo mundo, la casa que tenga el cordón rojo no la vamos a visitar. Lo que esté dentro de esa casa se salva, pero el resto vamos a acabar con todo mundo. Y esta instrucción de poner una marca en la ventana, poner un cordón rojo, es algo que hemos visto también en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Recuerden cuando estaban en las plagas de Egipto, que vino la muerte, las casas que tenían la marca de cordero, de sangre de cordero, no eran visitadas por la muerte. Ahora en Jericó estamos viendo que la casa que tiene un cordón rojo no va a ser visitada por la muerte. Y esta es la misma figura que se manifiesta en nosotros en el 2022. Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, no vamos a ser visitados por la muerte espiritual. No tenemos muerte espiritual. Ahora esa sangre nos salva. Esa sangre nos separa de Dios. Le pertenecemos a Cristo. Amén. Mire, los hijos de Dios nacemos dos veces. Los hijos de Dios nacemos dos veces y morimos solo una, que es la muerte natural. Y como estamos en los últimos tiempos, de pronto se presenta el rapto y ni siquiera nos morimos una vez. Pero los que rechazan a Jesús, los que no quieren saber nada de Jesús, nacen una vez y mueren dos veces. La muerte natural y la muerte espiritual, que es la muerte eterna. Hermanos, yo podría terminar este mensaje diciéndole: mire, como la fe de Rahab hizo que salvara su vida, la fe de Rahab cambió su historia, pero iglesia, la misericordia de Dios es tan grande y los planes de Dios son tan grandes que la historia de Rahab no termina ahí. La historia de Rahab cambió completamente. Miren, el libro de los Hebreos capítulo 11 es un libro que enseña sobre la fe, es un capítulo que enseña sobre la fe y hace un recuento de esos grandes hombres que Dios utilizó, que están en la escritura, para hablar de ellos. Es como que Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de los hombres de la fe. Los héroes de la fe están ahí. Entonces ahí está Abraham, está Enoc, está Noé, está Moisés, están todos estos grandes de la Biblia, y en medio de todos estos hombres está Rahab. En medio de todos estos hombres está la mujer gentil, o sea, la extranjera, ex prostituta, en medio de todos estos hombres. Porque Dios cambia la historia, Dios transforma la vida de las personas. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. El siguiente es un registro de los antepasados de ¿quién? Voy a volverlo a leer. El siguiente es un registro de los antepasados de ¿quién? Jesús, descendiente de David. Voy a empezar con la lista de descendientes de Jesús. Versículo 2.
Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Versículo 3. Judá fue el padre de Fares y de Sara, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram. 4. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón y Nazón fue el padre de Salmón. Leamos todo el versículo 5. Salmón fue el padre de Buz. Su madre fue Raab. Booz, padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Hermanos, estamos viendo que en los antepasados de nuestro Dios, en los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, hay una extranjera que se dedicaba a la prostitución. Yo no sé si alguien le puede dar un aplauso a Jesús porque Él cambia la historia. Yo lo sé, hermano, pero esto a mí me erizó cuando yo encontré a esta mujer en la genealogía de Jesucristo. Impactó mi corazón. El pasado no determina nuestro futuro. Ya no importa lo que nosotros hicimos. Ya no lo podemos cambiar, ya no lo podemos borrar. Pero tu presente y tu futuro sí puede cambiar. Cristo lo puede cambiar. No subestimemos el poder de Dios. Jesucristo puede cambiar la historia de cualquier persona que se atreva a creer. Dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuere como un granito de mostaza, le diremos a esta montaña, muévete, y se moverá. Vimos a un hombre intelectual, religioso, de buen nombre, perseguidor de la iglesia, convertido en un siervo de Jesucristo. Vimos a una mujer extranjera, una dama, una ex prostituta, una tatarabuela de Jesús, como un ejemplo de fe. Una fe que Dios usó para mostrárnosla como ejemplo en el libro de los Hebreos, y una fe como Dios usó para tenerla en cuenta en la genealogía de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Hermanos, los cristianos que ya dieron ese paso de fe y ya aceptaron a Jesucristo y sienten que su vida está ahí, como que llegó un momento y no avanza, como que están estancados, yo les digo que no pierdan la fe. No pierdan la fe en Jesucristo. Eso no es de que tu historia acabó, no, tu historia va a seguir creciendo, pero estamos en un proceso para subir a ese siguiente nivel. Amén. Los que no tienen a Cristo, quiero decirles de que tu destino no tiene que ser vivir lleno de rencor, de odio, de resentimiento. No tienes que vivir así. No tienes que ser un esclavo de la depresión, de la preocupación, del baja autoestima. No tienes que estar bajo el yugo del pecado o de alguna adicción o de alguna enfermedad. Cristo quiere y puede cambiar tu historia. Y la palabra nos dice que si tú creyeres en tu corazón y lo que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos al tercer día y lo confesares con tu boca, dice la palabra de Dios que serás salvo. Entonces ahí donde tú te encuentres, pídele al Señor Jesucristo que llene tu corazón, que pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de todos y cada uno de ellos. Pídele que seas lleno de su Santo Espíritu y el Señor cambiará tu vida en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos.